Bueno, aquí estamos de vuelta, muchachos. Antes de hacer algunos problemas numéricos, sí quisiera hacer algunos comentarios sobre la utilidad de las bobinas. Bueno, primero quisiera referirme a cómo se puede magnetizar. Cómo se puede magnetizar una barra de metal. Pero ese tipo de metal tiene que ser de un material que se llama, es material ferromagnético. ¿Sí? Puede ser como el fierro, puede ser como el acero, ¿sí? Y bueno, primero vamos a recordar cómo estarían dispuestos naturalmente los momentos magnéticos, ¿sí? Ya lo dijimos en otra clase, pero sí quisiera ahora agregar cómo podemos magnetizarlo utilizando una bobina. Bueno, recuerden que cada átomo tiene asociado un momento magnético mu, que es igual a I por A, si fuera un circuito macroscópico. Pero el momento magnético de los átomos, bueno, en principio se explica porque, como dijimos en otra ocasión, pues alrededor del núcleo tenemos girando a los electrones. Y un electrón girando, pues no es más que una corriente. Pero aparte de eso, algo muy rarísimo es que en la mecánica cuántica se considera lo que se llama el spin. Es decir, algo rarísimo porque se supone que los electrones también giran, a pesar de su tamaño tan pequeño, son cargas que están girando. Entonces, si son cargas que están girando, se convierten en esta situación. Son equivalentes a esta situación de una carga girando. Entonces, cada átomo tiene un momento magnético que se forma debido a la contribución del momento magnético producido por los electrones que rotan, más la rotación de los mismos electrones. Pero eso, bueno, lo verán cuando vean mecánica cuántica, ¿no? Pero es un fenómeno pues sorprendente, ¿no? De que los electrones tan chiquitos se les asocia un electrón, digo un spin, y por lo tanto un momento magnético. Bueno, el punto es que otra cosa que hay que recordar es que sobre un momento magnético mu, dentro de un campo magnético B externo, se crea una torca que es igual a mu cruz B. O sea, algo obvio es que si mu está alineado con B, pues la torca, que es mu cruz B, sería 0. Y alineado, pues ya no tiene una tendencia a rotar, porque ya está alineado con el campo magnético. Pero si, por ejemplo, tenemos que el campo magnético es así, mientras que la torca es así, mientras que mu es así, pues habría un ángulo diferente de 0, y entonces tau sería diferente de 0, ¿sí? Y entonces la tendencia natural sería a que mu se alineara con B. Entonces hay que grabarse este concepto, ¿no? Un momento magnético dentro de un campo magnético tiene una tendencia a rotar que obedece a esta expresión. Bueno, pues el punto es que dentro de un material ferromagnético tenemos originalmente
diferentes momentos magnéticos mu, algunos hacia arriba, otros hacia abajo, otros hacia los lados, en fin, un total desorden en los momentos magnéticos, ¿sí? Entonces no hay un orden. Pero en cuanto ustedes le ponen un campo, y esto es algo que impresiona, porque uno mismo lo puede experimentar cuando acerca un imán más o menos fuerte a un clavo, por ejemplo. El clavo originalmente no se comporta como un imán, pero después de ponerlo cerca de un campo magnético fuerte, lo convierte uno al clavo en un imán. Bueno, el punto es que el campo P externo, ¿sí?, tiende a alinear en una sola dirección los momentos magnéticos de los átomos. Vean como aquí ya hay un cierto orden que apunta al momento magnético hacia arriba, y entonces, debido a que los momentos magnéticos ya están alineados, ocurre algo también sorprendente, que aquí tenemos un campo magnético externo que penetra al interior del metal ferromagnético, pero a su vez estos momentos magnéticos justamente crean un campo magnético propio, y entonces el campo magnético al interior sería la contribución del campo magnético externo más la contribución del campo magnético formado por la alineación de los dipolos magnéticos, ¿sí? Entonces se intensifica el campo magnético dentro de la barra de metal. Y ahora, lo que es todavía sorprendente, si uno elimina el campo magnético externo, queda un remanente de campo magnético, pero ya debido a la orientación propia de los momentos magnéticos. Entonces, como ya queda un remanente, ya queda formado este bloque de metal que originalmente no se comportaba como un imán. Ahora, debido a este ordenamiento, ya se comporta como un imán, ¿sí? Entonces, someter los materiales ferromagnéticos a fuertes campos magnéticos es un modo de crear los imanes. En este caso, con nuestra bobina, pues si estuviéramos en el laboratorio, que desgraciadamente no tenemos acceso todavía, se podría hacer el siguiente experimento: agarrar un clavo, ¿sí?, meterlo, bueno, ahí está el clavo, y luego a ese clavo lo metemos, más bien le ponemos un enrollado de alambre, ¿sí? Conectamos el alambre a una fuente, que puede ser una simple pila incluso. Lo conectamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al conectar este enrollado a una pila? A ver, ustedes contéstenme. Estamos generando un campo magnético. Exacto. Como estamos creando un campo, una corriente eléctrica, la corriente eléctrica forma en su interior de esta bobina, que es una pequeña bobina, un campo magnético muy intenso,
muy intenso. Y entonces, ¿qué haría ese campo magnético con los momentos magnéticos del clavo? Los ordenaría. Los ordenaría. Y entonces cuando uno ya quite la bobina, ya quedaría convertido nuestro clavo en un imán. ¿Sí? Claro que si queremos eh, intensificar el comportamiento como imán del clavo, pues hay que meter fuertes corrientes. Aquí el trabajo experimental consiste en tener una fuente duradera y que aguante bastantes corrientes, ¿no? Corrientes muy altas. Pero bueno, esta es una forma muy sencilla de crear imanes. Bueno, otra cuestión interesante. Voy a seguir dibujando aquí. Si tenemos aquí un imán, digo una bobina, y aquí un cilindro metálico, ¿sí? Bueno, si colocamos juntos a la bobina y al cilindro metálico, que es ferromagnético, ¿qué pasaría con los dos? Tal como está así este arreglo. ¿Habría algún efecto? Según, bueno, creo que vi en un video que el cable como que absorbe, por así decirlo, al cilindro, lo va recorriendo. Ajá, pero vamos a ver. En este caso, ¿hay corriente dentro de la bobina? A ver, vean tal como está. ¿Hay corriente? Bueno, pues no conectado a una fuente. No se ve, no hay corriente porque no hay ninguna conexión entre la fuente, no hay ninguna fuente de hecho, ¿sí? Que alimente al enrollado. Entonces, si le metemos corriente, ¿qué se crea en el interior de la bobina? ¿Un campo? Un campo. ¿Y cuál efecto hace el campo sobre este metal, sobre este clavito? ¿Qué efecto Yo creo haría? que lo atrae. Lo atrae porque se comporta como un imán, ¿sí? Se comporta como un imán. Entonces, si el imán, si el imán está amarrado a un resortito, pues el campo magnético debe ser lo suficientemente intenso como para jalar jalar a este clavito, lo jala, y con eso se puede activar algún mecanismo como por ejemplo abrir o cerrar una puerta, ¿sí? Pero en cuanto deje de pasar corriente, ¿qué pasaría con el clavito este? Si Se está atado, regresaría. ¿cómo? Se regresaría. Se regresaría. Entonces es una forma de hacer, así es como se abren las puertas, con apretando y soltando un switch, ¿no? ¿Sí? Lo que se hace es poner un campo magnético que atrae esto, cierra una puerta o la abre y después lo suspende uno y se vuelve a su posición original, etcétera, etcétera. ¿Sí? De hecho, en la industria hay grandes, pero realmente grandes imanes, electroimanes, ¿sí? Grandes electroimanes con que soportan pues cantidades tremendas de corriente. Aquí hay un switch, ¿sí? Y entonces son capaces de levantar grandes pesos, ¿sí? ¿Sí? Entonces es una forma también de atraer incluso pesos de toneladas, que es algo impresionante, ¿no? ¿Sí? Simplemente activando o desactivando la corriente, pero desde luego que deben ser campos magnéticos intensos, tan intensos que puedan levantar este objeto metálico, ¿no? Entonces, como ven, esta relación de la corriente con el campo magnético, pues es
da lugar a toda una variedad de aplicaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si ya quede claro el interés de estudiar el comportamiento de la bobina, ¿sí? Si hay alguna pregunta, ¿no? Entonces, ¿queda claro este fenómeno? Yo tengo Sí, una. sí. Con esa bobina, no importa dónde ponga el tornillo, siempre lo va a traer. O sea, no hay una posición en la que podría llegar a empujarlo en lugar de atraerlo. A empujarlo no. No, lo podía empujar a menos que en vez a ver, lo voy a ilustrar. Sí, cambia la polaridad, ¿sí, no? ¿Sí? ¿En qué casos sí podía empujar? Bueno, si tenemos aquí a la bobina conectada a una fuente, ¿sí? De tal forma que crea un campo magnético así. Si tú le acercas un imán con su norte así y su sur así, entonces en este caso, ¿qué habría entre el norte de la bobina y el norte del imán externo? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión, porque sería el equivalente a poner dos imanes encontrados. Entonces habría repulsión. De hecho, se crearían campos así de repulsión. ¿Sí? Ajá. Y obviamente si damos un giro al imán, pues entonces habría una atracción. Ahora, lo que sí podemos hacer es otra cosa. Poner dentro de la bobina, voy a dejarlo así nada más, es una bobina. ¿Sí? Y metemos un imán pero ¿cómo hay que meter el imán para que salga disparado? Ok. Puedes ahí, ¿no? Vamos a ver. ¿Con qué polaridad tenemos que meter al imán de tal forma que salga disparado? Aquí adentro ya sabemos que hay un campo magnético así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este imán? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe estar orientado? ¿Con el norte a la izquierda o a la derecha? ¿A la izquierda? A su izquierda, aquí el norte aquí. Entonces podemos poner un imán y meterlo, ¿sí? Y tener este desconectado, sin ninguna conexión. Pero en cuanto cerremos el switch, esto saldría disparado. ¿Sí? Sería una especie de cañoncito, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, algo más interesante. Si tenemos un enrollado que veremos después, que se llama un toroide, que tenga su campo magnético en esta dirección, siempre en la misma dirección. O sea, también es un enrollado, pero con esta forma. O sea, el enrollamiento vendría así. Y si metemos adentro un imán con su norte aquí, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces? Ya vimos lo que pasa aquí, sale disparado. Ahora metemos el imán dentro de un campo que siempre apunta en la nueva dirección.
Entonces, ¿qué pasaría con este imán dentro del toroide? Yo creo que empezaría a girar, ¿no? Como si Es- fuera un carrito dentro de una autopista. Exactamente, empezaría a girar, ¿sí? Ese es un experimento que de hecho está en YouTube, lo pueden consultar. eh, es un experimento precioso, que es impresionante cómo gira y gira y gira. Y no, sería una especie de acelerador, pero lo que ocurre es que con la fricción hay un momento en que lo que pierde en calor lo gana en energía mecánica, entonces la velocidad se estabiliza, ¿sí? Y ya no es posible que llegue a acelerarse, pero puede partir de una velocidad cero e ir adquiriendo mayor y mayor velocidad a medida que pasa el tiempo hasta que llega un momento en que eh, se estabiliza, ¿sí? Pero sí, efectivamente estaría girando, ¿no? En fin, yo les recomiendo que se metan a YouTube, que vean todos los experimentos con bobinas, ¿sí? Y hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con materiales domésticos que además de ser muy entretenidas, los hacen sentir lo interesante que es el campo magnético asociado a las corrientes. Ajá, sí. Bueno, entonces, no sé, me gustaría ya empezar la siguiente clase ya dedicándonos a puros ejercicios. Yo espero que con estas cosas que hemos discutido hoy, pues les haya quedado la sensación de que pues realmente las bobinas que nacieron de, de, de un enrollamiento así medio accidental del alambre para ver qué pasaba y que dieron cuenta que con eso se intensificaba el campo magnético y que Ampère le dio una expresión matemática a ese enrollamiento, ¿sí? Entonces se abrió todo un mundo de posibilidades. En la siguiente clase vamos a ver ahora sí cómo se mueve una partícula dentro de un campo magnético y cómo adquiere una trayectoria circular, pero ahora sí vamos a darnos cuenta de cómo se crea ese campo magnético y lo difícil que es crearlo, porque para crear un campo magnético en una determinada área, antes dijimos que lo creábamos en un espacio en forma de D, ¿sí? Que ahí es donde entraba el campo, ¿no? O salía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se crea ese campo magnético? Pues la única forma de crearlo es con una corriente. Y entonces tenemos que utilizar pues bobinas bastante grandes con un diámetro como de 1 metro, ¿sí? Y con enrollados que soporten altas cantidades de corriente, ¿sí? Por lo tanto, para soportar altas cantidades de corriente y lo cual produce un calentamiento tremendo, pues este enrollado debe estar refrigerado, tiene que estar enfriado para que no se caliente demasiado y se pueda sostener el campo magnético. Entonces, la dificultad de hacer un acelerador, recuerden que una partícula entraba y seguía una trayectoria circular. La dificultad de hacer este experimento es, sobre todo, eh, lograr un enrollado que nos dé un campo magnético uniforme, ¿sí? Y les digo, eso trae pues el hecho de que se use mucha corriente, que se cree mucho calor y que todos haya necesidad de enfriar ese sistema. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase con detalle. Bueno, no el enfriamiento ni todo eso, sino las trayectorias de partículas dentro de campos magnéticos, y con todos los temas que hemos visto vamos a seguir trabajando. Por hoy, pues espero que se metan a YouTube y vean algunas cuestiones como esta. Esto es un experimento impresionante que sale en YouTube, ¿sí? Bueno, muchachos, pues cuídense, les deseo la mejor de las suertes de aquí a mañana y nos vemos mañana, ¿sí?
Profe, una Gracias. pregunta rápida nada más. Buen día. Sí. ¿Qué? Bueno, Profe, nada más una pregunta. ¿Cómo podemos buscar el video que acaba de comentar de YouTube? pues por el nombre, ¿cómo se llama? Imanes y bobinas, ¿no? O sea, nomás buscando ahí, no recuerdo la dirección específica, pero puedes poner así efectos de la corriente sobre los campos magnéticos, ¿no? También se llama tren magnético, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Pon exactamente como pon un tren magnético, ¿sí? Y a ver qué sale. Ok, profesor, gracias. Bueno, suerte muchachos. Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Igualmente, gracias.